Buenas tardes. Hace unos días estaba viendo que el nuevo director, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud estaba proponiendo, ¿no?, que el personal de enfermería o enfermería en general, en los servicios de salud en general, sea la columna vertebral de los servicios de salud. En ese sentido, me estoy un poco con el mismo director de la OMS, porque nosotros, el laboratorio, siempre hemos sido la columna vertebral de los servicios de salud, especialmente en el papel que cumple el laboratorio de tuberculosis, en el control de la tuberculosis. Nosotros en el laboratorio no somos los que hacemos los diagnósticos ni administramos el tratamiento. El diagnóstico los hacen ustedes, los médicos, y el tratamiento es el que lo hacen las enfermeras. Es un rol dentro de tuberculosis no muy importante de administrar el tratamiento. Entonces nosotros siempre, el laboratorio es algo así como en todo, ¿no?, un apoyo y en ese sentido una columna vertebral. No necesariamente somos el cerebro, no necesariamente pensamos, es decir, hacemos el diagnóstico y tomamos decisiones sobre el tratamiento, especialmente el seguimiento de los pacientes, si no apoyamos a eso, pero apoyamos de una manera, como vamos a ver ahora, ¿no?, la organización de la red de laboratorios, en la que permitimos, ¿no es cierto?, que los médicos hagan el diagnóstico y indiquen el mejor esquema de tratamiento para cada persona que tiene tuberculosis. Entonces, en primer lugar, recordarles, ¿no?, de microbiología, que las micobacterias son bacilos aerobios ácido resistentes y que el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido resistente, causa la tuberculosis, la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, siempre en microbiología identificamos, ¿no?, algunos gérmenes que producen enfermedades específicas. Por ejemplo, la Salmonella typhi produce la tifoidea como enfermedad específica. Y de esa manera nosotros agrupamos causas de enfermedad y su importancia epidemiológica. En ese sentido, Mycobacterium tuberculosis como germen solo es probablemente el que causa más muertes en el mundo. Eso también lo reporta, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud. Entonces es un asesino, ¿no?, de los más importantes que hay en el mundo. Entonces hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que eliminarlo. Pero en el caso del Perú, ya esta enfermedad de la tuberculosis ya se le considera, ¿no?, como una enfermedad social. ¿Por qué? Porque está asociada a la pobreza y además de ello ya hay un problema que se está agregando. Menos del 1% de los fracasos están asociados a multiglobuloresistencia, como vamos a ver, y a problemas psicológicos tales como dependencia a fármacos, especialmente en países desarrollados, pero acá en el Perú especialmente con depresión severa, moderada o leve, que disminuye las defensas y que hace que las personas
personas se enfermen de tuberculosis, como vamos a ver, ¿no? Después de haber estado infectadas. Yo, por ejemplo, estoy infectado de TB, pero estoy sano. Esa es una situación que en esta clase también les vamos a explicar. Y si yo tuviera una depresión severa, probablemente, ¿no? Yo estaba viendo que hace como 20 años que no me da fiebre, ¿no? Y entonces algo que me pudiera bajar las defensas, yo pienso, sería una depresión severa, ¿no? De repente alguna situación grave en mi familia, ¿no? Y entonces, recién a mi edad, después de más o menos 40 años de infectado, yo podría hacer un evento de tuberculosis activa en este momento. También por eso es de que la tuberculosis es difícil atacarla, es difícil reducirla en sus tasas en una comunidad, por ejemplo en el Perú. En el sentido de entre el año 2001 y el 2010, ¿no? Ustedes ven ahí las tasas de tuberculosis en todas sus formas, de 38.000 a 32.000 casos por año, quiere decir una reducción de más o menos 6.000 casos, pero entre el 2009 y el 2010 prácticamente ha habido una reducción solamente de 1%. Eso hace ya casi 10 años, ¿no? Entonces, al parecer hasta el momento no hay mayores reducciones, digamos no hay mayor freno, ¿no?, al problema de la tuberculosis, lo que hace que probablemente, ¿no?, haya en cualquier momento algún incremento de la enfermedad, así como la tuberculosis pulmonar positivo, en la cual la reducción ha sido mucho menor, ¿no?, de 0.4% entre el año 9 y el año 10. Y de repente, digo yo, ¿no?, en este momento el Perú está sufriendo una reducción de su producción. Estaba escuchando a los economistas, hay más o menos casi 200.000 personas que han perdido su trabajo esta mitad de año. Y eso quiere decir que hay problemas serios en muchas familias. Entonces eso podría, ¿no?, eventualmente hacer de que puedan aumentar los casos de tuberculosis, lógicamente por, como les decía, ¿no?, por ejemplo, depresión severa, ¿no?, una persona que pierde su trabajo, de repente con familia, préstamos que pagar, etcétera, etcétera, se va a deprimir severamente probablemente, ¿no? Y eso haría que si está infectado, pueda hacer una tuberculosis. Pero eso puede ocurrir en cualquier momento y de repente de forma masiva en un país, ¿no? Igualmente una guerra, por ejemplo, podría hacer el incremento de casos, al igual que lo que ha pasado en el Perú hace poco, el fenómeno del niño, ¿no? Entonces son situaciones que pueden agravar estas tasas de tuberculosis. Pero es un peligro, de todas maneras, la tuberculosis en el Perú. Hay otras micobacterias también que siempre hay que tenerlas en cuenta. Mycobacterium leprae, por ejemplo, provoca la lepra. El Mycobacterium avium, y como les digo siempre a mis alumnos de la práctica, les pregunta de examen, ¿no?, provoca una enfermedad pulmonar similar a la tuberculosis. Mycobacterium kansasi también, ¿no?, provoca una enfermedad similar a tuberculosis. Pero como vamos a ver, Mycobacterium avium produce la enfermedad de tuberculosis, una enfermedad similar a tuberculosis, pero en pacientes especialmente, ¿no?, VIH positivos. Hay una asociación, ¿no?, entre VIH
y micoacterio unario. Eso no sucede mucho acá en el Perú, sucede en países desarrollados. ¿Por qué? Porque al parecer, ¿no?, hay muchos expertos que a veces nos juntamos, ¿no?, y nos preguntan por qué en el Perú no hay tantos casos de micoacterio unario. Entonces nuestra suposición, ¿no?, es de que hay tantos casos de tuberculosis, o sea, hay tantas personas infectadas con tuberculosis. Por ejemplo, yo, ¿no?, que estoy infectado, de repente pues no me pierdo un poco mi nivel de conciencia, que es difícil, ¿no?, pero bueno, puedo perderlo y adquirir VIH por ahí, ¿no? Y entonces, yo que estoy infectado de tuberculosis, no voy a infectarme con Mycobacterium avium después que baje mis leucocitos CD4 debajo de 200 por microlitro. Antes de que yo baje a ese nivel o más abajo, ya estaría siendo una tuberculosis. Entonces no hay como espacio, ¿no?, para que el Mycobacterium avium produzca enfermedad en el Perú. Otras micobacterias de crecimiento rápido, por ejemplo Mycobacterium chelonae, y esa es otra pregunta de examen, produce infección de partes blandas, de prótesis cardíaca, por ejemplo, ¿no? Ha ocurrido epidemias, ¿no?, de, por ejemplo, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, a raíz, ¿no?, de la asistencia, especialmente de señoritas, ¿no?, señoras, a estos lugares donde les tratan las uñas, ¿no? En esos lugares, para hacer su pedicure, por ejemplo, le tienen que echar un poco de agua o bastante agua, y en algunos lugares estaban usando agua potable, no era agua, digamos, estéril. Y entonces en el agua potable también hay algunas micobacterias ambientales, dentro de ellas Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum. Entonces cuando hacen las uñas, ¿no?, hacen algunos microcortes microscópicos que a veces nosotros no vemos, y por esos cortecitos puede entrar el Mycobacterium chelonae y provocar entonces una infección de partes blandas. Entonces es el mecanismo por el cual Mycobacterium chelonae produce infección de partes blandas. Son infecciones crónicas que producen úlceras, ¿no?, en las pantorrillas, en las piernas, cosa pues que es muy contraproducente, ¿no?, después de haber ido a un salón de belleza, salir pues con esas úlceras, ¿no? Entonces siempre hay que cuidarse, ¿no?, de que en los centros estos utilicen pues agua estéril, ¿no?, y no agua potable. Y ahí están, ¿no?, las micobacterias no tuberculosis, que hemos hablado bastante de Mycobacterium tuberculosis y vamos a seguir hablando de él porque es el más importante, pero estas pueden ir haciéndose cada vez más importantes conforme la tuberculosis va bajando en su morbilidad, en su incidencia. Entonces, ya les decía, ¿no?, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium marino, Prophylacium avium, ahí está, ¿no?, SIDA en países desarrollados, CD4 inferior a 200 por microlitro. Y de crecimiento rápido, Fortuitum chelonae, ahí está, Leprae. Mycobacterium leprae todavía no se inventa, ¿no?, un medio de cultivo que pueda permitirnos estudiarlo más. Y solamente el diagnóstico se hace por la población civil también. Esta es una buena foto, ¿no?, de internet, donde se ven los bacilos hacia el doble sistema. Así se ve, son rectos, ligeramente curvados, delgados, prefiero los aceros técnicas
por 1 micra a 10 micras de largo, de manera que ustedes lo ven ahí, ¿no? Delgados y a veces cortos, focoides o definitivamente bacilares, ¿no? Largos hasta llegar a 10 micras. A veces se juntan y hacen como una, ¿cómo le llaman lo que hacen las chicas de atrás? Una trenza, como una trenza, ¿no? En cordones. Entonces, también esa es una forma, ¿no? De agruparse, que la vamos a ver en la prueba de sensibilidad llamada MOS, ¿no? Más adelante. También se puede hacer, ¿no? La coloración ácido alcohol resistente con auramina, y eso nos obligaría, ¿no? A usar un microscopio de fluorescencia. Entonces, un microscopio fluorescente puede tener, ¿no? Mayor sensibilidad en algunas poblaciones. Sería bueno usarla, ¿no? Bueno, les voy mostrando más o menos las pruebas más importantes. Hay muchas más, pero las más importantes de uso en los diferentes laboratorios del mundo son las que les estoy mencionando. Cuando le decía en la práctica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una baciloscopía negativa, un paciente sospechoso de tuberculosis, el cultivo nos va a permitir hacer el diagnóstico de más o menos un 40% más de pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces, si la baciloscopía diagnostica a 60 de 100, solo el cultivo solito con baciloscopía negativa va a agregar 40 más. Serían 80 más o menos. Y hay un 20% de pacientes con tuberculosis pulmonar que van a tener la baciloscopía negativa y el cultivo negativo. Entonces, es importante hacer el cultivo para poder confirmar un grupo más importante de pacientes. Asimismo, los que son baciloscopía positiva, en ellos vamos a tener colonias, como ustedes están viendo, para hacer la prueba de sensibilidad. O sea, sin colonias nosotros no podemos hacer la prueba de sensibilidad. Entonces, esa es la utilidad del cultivo. Entonces, el problema que tenemos con el Mycobacterium tuberculosis es que es un bacilo de crecimiento lento. Eso quiere decir que se duplica cada 18 a 24 horas. Ustedes ya saben, que de repente recuerdan, que las bacterias crecen en forma logarítmica. De una salen 2, de ahí de esas 2 salen otras 2, es decir, ya son 4, de ahí 8, 16, 32, a los miles, ¿no? Y entonces es una replicación logarítmica. Esa replicación logarítmica, Escherichia coli y las bacterias de crecimiento rápido lo hacen en 10, 18 horas. Entonces nosotros en 18, digo 10, 18 minutos. Entonces nosotros en 18 horas ya tenemos colonias de Escherichia coli. Y por eso es que Mycobacterium tuberculosis tenemos que esperar, ¿no? Más o menos a la segunda semana para ver su crecimiento en medio a base de huevo. Los medios a base de huevo que utilizamos en el Perú son Lowenstein Jensen u Ogawa, ¿no? En los laboratorios de los hospitales ustedes están viendo el medio Ogawa seguramente, porque es el que ha sido generalizado en todo el Perú. Pero en algunos laboratorios se está usando Lowenstein Jensen. Entonces, si se utiliza un medio a base de huevo, el resultado del cultivo va a salir a partir de la segunda semana, porque el bacilo es un bacilo de crecimiento lento. Si hay muy pocos bacilos, probablemente el cultivo recién salga positivo en la tercera, en la cuarta, en la quinta, hasta la sexta semana. Entonces nosotros dejamos 6 semanas
los cultivos de tuberculosis para poder evidenciar la positividad. Entonces, de todas maneras, ¿no? Hay que esperar un tiempo regular, ¿no? Para tener un resultado de cultivo de tuberculosis. Y eso significa, pues, una espera para el paciente, la familia, el médico, todo el mundo está desesperado, pues, ¿no? Por ver el cultivo, si es que pues tenemos un paciente que está algo enfermo, preocupado. Felizmente tenemos un medio líquido, el Mycobacterium tuberculosis, allí en medio Middlebrook 7H9, en el equipo MGIT 960. Lo que yo he visto, ¿no? Personalmente, es que ha crecido, ¿no? En 2 días, 18 horas. Le vamos a explicar, ¿no? Por qué es que tenemos tanta exactitud, ¿no? de fecha de crecimiento. Por otro lado, el Owens Jensen y agar Middlebrook 7H10 es un agar, no es un medio líquido. Permiten diferenciar también las colonias de otras micobacterias que, como les decía, también están siendo importantes ahora, ¿no? Las podemos diferenciar por su cromogenicidad, que se tornan amarillas, tanto por estimulación de la luz como por la oscuridad, y van a ir, como les decía, incrementándose probablemente en su necesidad de diagnóstico. Por eso hay que estar siempre atentos a que se presente. Entonces, como ustedes ven, hay medio a base de huevo, hay medio a base de agar, el agar Middlebrook 7H10, y hay un medio líquido que es el Middlebrook 7H9. Entonces hay 3 medios de cultivo con los cuales podemos hacer el diagnóstico de tuberculosis. Los medios a base de huevo, el Owens Jensen, como ustedes ven ahí, las colonias, muy bien definidas, ¿no? Nos permite de repente hacer el diagnóstico de una mayor cantidad de casos, pero ya entre la 5ª y la 6ª semana. El medio líquido nos permite hacer un diagnóstico más rápido, ¿no? Tener el cultivo ya positivo rápidamente, 3 días, 7 días, aunque también lo podemos dejar 42 días para ver si hay positividad. Y el agar, en el cual también vamos a hacer, por ejemplo, prueba de sensibilidad, como vamos a ver. Es importante que tengamos esos 3 medios de cultivo. Pero en el Perú, por si acaso, solamente tenemos OGABA, ¿no? Todos los laboratorios del Perú. El medio Middlebrook 7H9 y el equipo MGIT 960 para el Ministerio de Salud solamente lo tiene el Laboratorio Nacional de Referencia. También hay, por ejemplo, en laboratorios particulares, ¿no? Como el laboratorio Blumstein o el laboratorio Roy, que son los mejores laboratorios privados, ¿no? del Perú. Entonces ahí también se puede hacer, digamos, enviar una muestra para poder apurar el diagnóstico ya en medio líquido. Esas son las colonias más, con mayor aumento. Se describen, ¿no? Como colonias rugosas, de bordes irregulares, elevadas, parecen unas montañas, ¿no? Y de color cremoso. Algunos la describen también como cerebroides, ¿no? Ese es el cultivo en medio líquido, ¿no? 7H9, Becton Dickinson lo vende. Es un medio, digamos, comercializado y tiene, pues, digamos, la patente y la distribución de esta empresa que se llama Becton Dickinson, por eso es BD. Este cultivo podemos incubarlo, ¿no? En esos equipos que ustedes ven en la foto del medio. Ahí hay 4 equipos alineados, uno al costado del otro, y abajo hay un técnico, ¿no? Abriendo el cajón superior y observando, ¿no? Tubos que han, ya sean el equipo, ¿no? Lo ha leído como positivo. En la foto de arriba ustedes ven, ¿no? La fluorescencia en el
fondo de algunos tubos. Así es como se evidencia la positividad en el medio 7H9 por fluorescencia. El equipo esa lectura la hace pues en forma automática y cada hora, cada 60 minutos, el equipo lee todos los tubos que está incubando automáticamente. Es por eso, ¿no? Como les decía, que yo les puedo decir, ¿no? que el cultivo más rápido, el cultivo positivo más rápido que yo he visto personalmente ha tenido 2 días y 18 horas. No sé si habrá alguno que ha crecido más rápido, pero una muestra, ¿no? Con 3 cruces de bacilos en el cine. Entonces tiene, ¿no?, su mecanismo de lectura del equipo, el fluorocromo saturado con oxígeno embebido en silicona que está al fondo del tubo, ¿no? El crecimiento bacteriano consume el oxígeno y utiliza el oxígeno que está unido al fluorocromo y eso hace que aparezca la fluorescencia, ¿no?, que puede evaluarse, como les decía, con el ojo pelado, por decirlo visualmente, o mediante el equipo, como está haciendo el técnico para la primera forma. Pero es una gran ventaja, ¿no?, también, porque nos ahorra bastante tiempo de lectura, digamos, en el personal, ¿no?, en el recurso humano. Aparte de estos métodos que nosotros le llamamos fenotípicos, también allá hay estudios moleculares del micobacterio entero. Estos estudios ya han empezado en los años 90 más o menos, 90, 91, 92. Y en el año 2002, como ustedes ven ahí, ¿no?, esta publicación nos ha permitido, ¿no?, comenzar a estudiar genéticamente a micobacterias, tuberculosis especialmente, ¿no?, el complejo micobacterio tuberculosis. Entonces, lo que nosotros pensábamos hace los años 80 más o menos era de que el Mycobacterium bovis era el primero de este complejo, el más antiguo, y que el Mycobacterium bovis estaba pues en el ganado vacuno. Entonces, cuando el humano comenzó a domesticar al ganado vacuno, el Mycobacterium bovis pasó al humano y allí se convirtió en Mycobacterium tuberculosis. Y así es como ha ido evolucionando el Mycobacterium tuberculosis. Y eso es lo que nosotros suponíamos, como científicos, digamos, se ha convertido pues, en una falsedad total, ¿no? Con estos estudios, por eso dice este estudio, un nuevo escenario evolutivo para el Mycobacterium tuberculosis, se ha podido describir, ¿no?, la evolución, primero, ¿no?, de un Mycobacterium que se llama Canetti, que probablemente es el más antiguo. Este Mycobacterium Canetti es inocuo para el ser humano, o sea, no lo enferma, eso llama la atención. Y luego ha evolucionado, ¿no?, por pérdida de algunos genes, eso que dice, ¿no?, RD9, 7, 8, son regiones de diferencia, o sea, son partes, ¿no?, del gen que se ha perdido en el Mycobacterium en forma consistente, y hay entonces Mycobacterium ancestral y hay un Mycobacterium moderno que es el que actualmente tenemos. Después de ello ha evolucionado a Africanum, a Microtis y finalmente a Mycobacterium bovis. Entonces, lo que nosotros pensábamos que el bovis era el más antiguo, resulta que es el más joven, ¿no?, mediante estos estudios de biología molecular. Las especies que están conformando ya el complejo Mycobacterium tuberculosis, antes los considerábamos 5, incluyendo Microtis, y ahora tenemos pues 8, ¿no?, especies que ya están siendo incluidas en el complejo Mycobacterium tuberculosis. Como les decía, lo interesante del Canetti
es que no afecta al humano y contiene todos los genes. Y entonces es un excelente candidato para fabricar una nueva vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Que ya tenemos a la BCG, que sigue sin usar, pero Canetti es un potencial para hacer una nueva vacuna. Y finalmente, de las pruebas de diagnóstico de tuberculosis tenemos baciloscopía, tenemos diagnóstico cultivo, y esta es la sensibilidad por el método de la proporción. Este método de la sensibilidad por el método de las proporciones la podemos hacer en Lowenstein-Jensen y también podemos hacerlo en agar. Se hacen unas diluciones de bacilos y al final tenemos como en la izquierda un tubo con aproximadamente 200 colonias. Y en el tubo con medicamento, que supuestamente es el que está a la derecha, crecen entonces colonias que son resistentes al medicamento respectivo. O sea, si ese tubo tiene isoniazida, tiene pues ahí unas 14 colonias que son resistentes a isoniazida. Entonces toda cepa que tiene más del 1% de colonias resistentes, por este método de sensibilidad, es resistente. Ese es el criterio, ¿no?, de diagnóstico de sensibilidad por el método de las proporciones. Tanto, como les decía, en medio Lowenstein-Jensen como en agar, ¿no? Esta es una plaquita de agar Mildebrug, que también la cual se ha hecho, ¿no?, prueba de sensibilidad. Se observa crecimiento a partir de la segunda semana y también nos permite diferenciar, pues, ¿no?, si es alguna otra especie de Mycobacterium, lógicamente, pero también podemos contar, ¿no?, las colonias en cada uno de los cuadrantes con el medicamento respectivo. Entonces, el método de las proporciones en Lowenstein-Jensen hay que leerlo, ¿no?, más o menos a las 4 semanas, al igual que en agar. Pero en agar ya podemos ir leyendo a partir de la segunda semana. Pero lo que en tuberculosis, lógicamente, ¿no?, por la demora que hay en el crecimiento del Mycobacterium, lo que siempre estamos tratando de hacer ahora es de hacer un diagnóstico lo más rápido posible. Entonces, por eso les mencionaba los 3 diferentes medios de cultivo para poder acelerar el diagnóstico, ¿no?, tanto del cultivo como de la prueba de sensibilidad. Entonces, en el Perú se han implementado ya, ¿no?, 2 pruebas de sensibilidad rápida, ¿no? En esta, la prueba del nitrato, también se llama Alegríes, en la cual, si hay crecimiento, se echa nitrato y aparece un color, como ustedes ven ahí, fucsia oscuro, ¿no? Eso quiere decir que la colonia es resistente. En este caso, resistente a isoniazida y a rifampicina. Ahí está el control y ahí están los tubos con medicamento. Entonces, si no hay coloración fucsia cuando se echa el nitrato, quiere decir que las colonias son, o la cepa, ¿no?, es sensible a isoniazida y rifampicina. Y el otro método rápido es el MOTS, ¿no?, que ha sido inventado por una bióloga de la Universidad Cayetano Heredia, la licenciada Luz Javieres, que ha fallecido hace año y medio más o menos. Ella tenía lupus, pero era muy motivada, ¿no?, a hacer investigación, y inventó este método, ¿no?, del MOTS, en el cual se hace cultivo, como ustedes observan, ¿no?, en la placa ahí que está colocada en el microscopio, placas de pozos gruesos, en los cuales se puede observar, ¿no?, con ese estereoscopio, la formación, como ustedes ven a la izquierda, de cordones. Como les mencionaba en la baciloscopía, el bacilo resistente, el Mycobacterium tuberculosis, también crecen formando cordones. Entonces, eso nos permite, ¿no?, decir
que lo que estamos observando en este método del MOTS es Mycobacterium tuberculosis. Entonces se hacen cultivos en medio líquido, sin medicamento, con medicamento, esos pozos, y a los 7 días, 14 días, ya podemos estar dando un resultado de sensibilidad a isoniazida y a rifampicina. Esto, por ejemplo, yo también lo he implementado, ¿no?, en el laboratorio del Instituto de Medicina Tropical de los Humanos. Y ahí lo estamos haciendo, ¿no?, en colaboración con la región Callao. Entonces, nos ha permitido, ¿no?, diagnosticar un gran número, ¿no?, de pacientes, y a todos los pacientes que tienen a la muestra positiva de esputo, incluso en algunos que son con vaciloscopía negativa y que han iniciado ya el tratamiento por decisión del médico, hemos podido hacer el diagnóstico, ¿no?, de tuberculosis y de tuberculosis resistente, ¿no? Como ustedes ven, hay 19 más o menos por ciento de pacientes que tenían la vaciloscopía negativa y que han salido positivo en el MOTS, o sea, en medio líquido. Y de ellos, un 10% en el año 2009, 6% en el año 2010, 5% en el año 2011, han salido multidrogoresistentes. Entonces esto nos muestra, ¿no?, de que el método del MOTS, al igual que el GRIES, ¿no?, nos puede permitir el diagnóstico de tuberculosis multidrogoresistente en toda una población. Entonces esta prueba de MOTS está ya en el INS generalizando en todo el Perú. De todas maneras, ¿no?, hay otras pruebas de diagnóstico de tuberculosis resistente que nos permiten, ¿no?, hacer el diagnóstico de resistencia, como dice ahí, ¿no?, el genotype a rifampicina e isoniazida. Hay genotype, ¿no?, para isoniazida rifampicina, y también hay GeneXpert para resistencia solo a rifampicina. La ventaja de este GeneXpert es que se puede hacer en muestras tanto pulmonares como extrapulmonares. Es una excelente alternativa que ya ha sido implementada en todo el país, en Sudáfrica. Entonces, la OMS ya lo ha autorizado, digamos así, ya le ha dado su espaldarazo a la prueba GeneXpert para que pueda incluso sustituir a la vaciloscopía. No, probablemente esto no es posible, ¿no? Siempre de repente es van a ir en paralelo, ¿no?, que sería lo ideal. Otra ventaja interesante del GeneXpert es que nos puede dar resultados en 2 horas. Entonces lo que nosotros nos demoramos con el Lowenstein-Jensen, ¿no?, con medio líquido incluso, que puede salir en 2 días, el GeneXpert nos puede dar ya un resultado en 2 horas, pero solamente diciéndonos que la enfermedad es por Mycobacterium tuberculosis y que es resistente a rifampicina. El resto de medicamentos tendrían que ser procesados de la manera pues convencional. El genotype nos da resultados en 5 horas. Ese es, digamos, también su ventaja. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos diagnosticado al paciente, ¿no?, revisamos un poco la patología, cómo se producen los síntomas, ¿no?, en el paciente con tuberculosis. El paciente, el Mycobacterium, ¿no?, infecta de inicio, ¿no?, a los macrófagos. Los macrófagos son los primeros soldaditos que enfrentan al Mycobacterium tuberculosis. De ahí se juntan, pues, ¿no?, los polimorfos nucleares, ¿no?, CD4, CD8, y se produce una lesión inflamatoria que rápidamente pasa a ser un exudado, o sea, el pus. Ese pus pasa a ser casi un líquido, ¿no?, algo así como
una leche cortada, ¿no? Líquida, que luego pierde, ¿no es cierto?, un poco de agua y se vuelve como un queso. Eso sería el caseum sólido, y ese caseum sólido después se necrosa y finalmente se calienta. Eso, cuando nosotros vemos una cavidad entonces en un pulmón, ya nosotros sabemos que esa persona ha pasado por toda esta patogenia. Entonces eso, digamos que es lamentable, ¿no? Porque ya tiene cavernas, en las cuales, por ejemplo, puede albergarse un aspergillus, ¿no? Y en algún momento complicar a ese paciente con una aspergilosis o con un aspergiloma. En la parte histológica se observan granulomas, ¿no?, con células gigantes de Langerhans que luego se van a fibrosar y finalmente se van a calcificar. Entonces yo, por ejemplo, tengo calcificaciones, ¿no?, pleurales en ambos ápices. Entonces alguien por ahí, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, que me he ido a Estados Unidos, a veces nos hacen el examen médico para poder estar ahí 1 año, 2 años. Entonces, en la embajada vieron mis calcificaciones. Entonces he tenido que ir al neumólogo para que dé su opinión, ¿no?, y la opinión de, bueno, era también un amigo mío, que bueno, esas calcificaciones significan que tú te has defendido muy bien contra la tuberculosis, ¿no? O sea, tú has tenido una infección y te has defendido solo, y finalmente, ¿no?, la patogenia hace que esas lesiones se calcifiquen, ¿no? Eso quiere decir que he pasado toda la patogenia sin medicamentos. Y eso también es interesante en TB, ¿no?, como vamos a ver en la parte de infección. Esta patogenia puede ocurrir especialmente, pues, ¿no?, en los pulmones, ganglios, pleuras, en cualquier parte, ¿no?, del organismo. Y se puede transmitir por continuidad o vía sanguínea. Y lo que, como decía, que funciona principalmente es la defensa inmune celular, especialmente el linfocito CD4. Y eso nos da sustento, y el interferón gamma. Y eso nos da sustento para fortalecer, ¿no?, el criterio de diagnóstico con PPD, con la prueba de tuberculina, y el interferón gamma para hacer las pruebas, ¿no?, de QuantiFERON TB Gold o ELISpot, que son las 2 pruebas comerciales, ¿no?, que están siendo usadas para el diagnóstico de la infección tuberculosa. Esta patogenia, ¿no?, vista en la comunidad, es así, ¿no? Hay pacientes, hay personas que tienen tuberculosis activa, están eliminando el aerosol infeccioso del Mycobacterium tuberculosis. Como le decía, puede ser, por ejemplo, un paciente, ¿no?, que llega a trauma shock, como ha ocurrido en el Hospital Carrera. Llegó un paciente, un trauma shock, muerto, lo resucitaron, como debe ser, ¿no? Y a los 3 días más o menos, ya en cuidados intensivos, notan que tose. Le hacen una vaciloscopía, ¿no?, y había 3 cosas. Entonces es un paciente que ha estado eliminando el aerosol infeccioso del Mycobacterium tuberculosis y con toda seguridad ha infectado, pues, ¿no?, a las personas que han estado alrededor de él. Y el residente, pues, ¿no?, de emergencias, lo había intubado a este pacientito, se había sentado encima de él para poder intubarlo, lo ha intubado y lo ha reanimado y no han tenido mucho éxito de eso, ¿no? Pero a los 3 días el residente llegó, pues, asustado porque lógicamente que se había infectado con ese paciente. Esa es la forma en la que nos infectamos, pues, casi el 100% de personas que estamos infectadas por aerosol infeccioso del Mycobacterium interno. Se produce la infección o una reinfección, pues yo estoy infectado, pero puedo exponerme nuevamente a otra persona y entonces esa persona me reinfecta. Entonces yo puedo estar infectado no solamente de una cepa, sino de 2
o de repente de 3. Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay pacientes que se están curando y de repente por ahí aparecen de nuevo enfermos. Entonces muy probablemente se ha eliminado la población sensible y está ya enfermándolo la población resistente que también lo infectó en algún momento. Entonces algunas personas, como yo por ejemplo, pasan, ¿no?, a una infección latente. En inglés le dicen, pues no, latent TB infection. ¿No? Es algo que a veces mucha gente no entiende, ¿no? No dice, pero si está infectado, pero no está enfermo, ¿cómo es que tiene una infección? Y entonces es un estado en el cual, como les decía, ¿no?, estamos sanos, pero tenemos la infección. Entonces son los pacientes que han tenido tuberculosis activa, se han curado y pueden quedar potencialmente como infección latente. O pueden ser pacientes que han sido infectados recientemente y se conservan sanos todavía, pero con la infección latente. Entonces esa población, ¿no?, como yo, estamos, digamos, manteniendo la endemia de tuberculosis, porque en cualquier momento de la vida podemos hacer la enfermedad, como les decía. La tuberculosis multirogo resistente se define como la resistencia a por lo menos isoniazida y rifampicina. O sea, ahí está. Se puede agregar hasta motol, estreptomicina, piracinamida, puede ser 2, 3 medicamentos y sigue siendo tuberculosis multirogo resistente. Y en la extremadamente resistente se agrega, ¿no?, a la resistencia a isoniazida y rifampicina, se agrega cualquier fluoroquinolona, ciprofloxacina, ¿no?, y un inyectable, unicacina, capromicina o carnazina. Esa es la definición de la tuberculosis extremadamente resistente. El diagnóstico, como les decía, de la infección latente de tuberculosis se hace con PPD, ¿no? Como les decía, si hay más de 10 milímetros se considera infección, o sea, se considera positivo por Mycobacterium tuberculosis. Si nosotros nos hemos infectado, por ejemplo hoy día, tenemos que esperar 4 a 6 semanas a que haya una viraje del PPD. Y esa también es, me parece, otra pregunta de examen. O sea, un paciente, ¿no?, un estudiante de medicina de la Universidad de San Martín, se expone a un paciente, ¿no?, basilífero y se le hace un PPD en ese momento. Sale negativo el PPD. ¿Es necesario repetir el PPD? ¿A cuánto tiempo? Inmediatamente. No es necesario repetírselo. ¿Después de cuánto tiempo lo repetimos el PPD para ver si ha virado a positivo? Después de 4 a 6 semanas. Entonces, si se lo repite a las 4 semanas, esa es la respuesta correcta. Los que nos infectamos y convertimos a positivo, esa reacción puede revertir a negativa más o menos en un 5 a 10%. Después de 1 año, 2 años, le hacen un PPD nuevamente, sale negativo y entonces a veces las personas se asustan y dicen, ¿qué me ha pasado? ¿Estaré inmunodeficiente y por eso mi PPD sale negativo? Porque esa es una posibilidad también, ¿no?, de que nuestra defensa celular no esté bien y por eso el PPD sale negativo. De cada 100 personas
así como yo, que estamos infectados, 10% se van a enfermar. La mitad de ellos, 5% entonces, en los primeros 2 años siguientes a la infección. Solamente el 10%. Eso quiere decir también que el 90%, fíjense la cantidad, ¿no?, se van a defender solos, así como yo, que tengo mis lesiones calcificadas, pero nunca he sentido la enfermedad tuberculosa y estoy sano. Esa es la gran importancia que tiene, para que ustedes vean, ¿no?, nuestras defensas. Es muy importante entonces que todas las personas mantengan un buen estado de salud general, un buen estado inmune, buenas defensas, ¿no? Buenas defensas, ¿no?, biológicamente hablando, psicológicamente, espiritualmente. Pues nosotros somos todo eso, nosotros somos cuerpo, mente, espíritu también. Hay gente que a veces está muy mal, ¿no?, espiritualmente, y bajan sus defensas también. Y a muchos de los médicos no vemos a veces esa parte, ¿no? Entonces eso también es importante, que mantengamos nuestro sistema inmune, y si nos hemos infectado de TB, no nos enfermemos, sino que mantengamos un buen nivel de salud. De todas maneras, el otro 5%, ¿no?, de la otra mitad de ese 10%, puede hacer tuberculosis en el resto de la vida. Y ese también es el problema de la tuberculosis en su, digamos, velocidad de erradicación. Siempre va a haber, digamos, ahí un pool, una cantidad de personas infectadas que en cualquier momento hacen la enfermedad. Y si hay alguna catástrofe, como les decía, así como el fenómeno del niño, una guerra, una depresión severa, etcétera, etcétera, eso va a ir incrementando, ¿no?, la posibilidad de enfermar. Especialmente, ¿no?, los pacientes VIH positivos nos muestran eso, y ellos pues no tienen 5% de enfermedad, sino 50% de posibilidad de enfermar, ¿no?, por cada año de vida que pasen, ¿no?, después de su infección. Entonces casi todos ellos al final parece que tienen TB si es que no reciben retroactividades y todo. Es importante, ¿no?, mantener un buen sistema inmune. Así se aplica, ¿no?, el PPD, el intradérmico, y la lectura se realiza, como ustedes ven ahí, ¿no?, la pápula, lo que está elevado, la irrigación, no la parte que está rayada con lapicero, ¿no?, tampoco se debe hacer, que es el eritema. Finalmente, ¿no?, nosotros, como les decía, participamos, ¿no?, en el programa de prevención y control de tuberculosis. En el Perú ahora se llama Estrategia Sanitaria, ¿no?, de Prevención y Control de Tuberculosis. En este programa se realizan 3 actividades de salud pública: la detección de casos de tuberculosis, el diagnóstico de los casos y el tratamiento. A ello, ¿no?, estos últimos años se le ha agregado el enfoque social, que ayuda mucho a obtener presupuestos, especialmente porque cualquier, digamos, programa de lucha contra la pobreza, la marginación, la estigmatización, le va a dar un poco de dinero pues a este programa. Pero lo importante es que hagamos, ¿no?, el examen del sintomático respiratorio, o sea, el que tiene tos y expectoración por más de 15 días, especialmente, ¿no? Pero siempre hay que considerar los otros síntomas, ¿no? Está más chiquito, digamos que no es lo primero, no es lo prioritario, pero sí es lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo décimo. Poder hacer el diagnóstico en pacientes que tienen tuberculosis pulmonar BK negativa y pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar, especialmente. Entonces, no solamente hay que detectar casos de tuberculosis pulmonares BK positivos, sino también todos los casos de tuberculosis.
Eso es importante poder puntualizar, especialmente en los médicos, ¿no? En ustedes, que van a ver pacientes pues, de todo tipo, no solamente pulmonares, ¿no? El diagnóstico, por eso le decía, ¿no? Somos la columna vertebral del programa, lo realiza el laboratorio de tuberculosis, ¿no? Haciendo la correlación sin Nielsen, los cultivos y las pruebas de sensibilidad. Y también, si es que hay otras micobacterias, nosotros debemos pues, tipificarlas y identificarlas. El tratamiento dentro de este programa de prevención y control también es importante. En inglés se le ha llamado Direct Observed Treatment, DOT o DOT, o tratamiento directamente observado. Eso quiere decir que el personal de enfermería supervisa la administración de estos medicamentos. ¿Cómo? Tiene que ir la persona al centro, al establecimiento de salud, y la enfermera le da los medicamentos y la enfermera tiene que observar que el paciente deglute estos medicamentos. Esta estrategia ha sido criticada en algunas áreas donde dicen, bueno, pues la independencia, la decisión personal, ¿dónde está? ¿No? Pero se ha demostrado, ¿no? Que este DOT, este tratamiento directamente observado, es la mejor estrategia de tratamiento para tuberculosis. Básicamente porque ninguna persona pues, le gusta tomar medicina, ¿no? Y mucho menos de repente 11 pastillas, ¿no? De una sola vez. Por eso es que se ha demostrado que es necesario pues, ¿no? Que la enfermera o el enfermero supervise la administración del tratamiento. Entonces, en el caso clínico, ¿no? El viernes, con las alumnas, cuando se presenta tuberculosis multiresistente, decían que era por un mal tratamiento. Entonces yo les dije, si ustedes dicen que hay un mal tratamiento, cuidado, que le están echando la culpa a la enfermera. Pues la enfermera es responsable de eso. Si está mal hecho, quiere decir que hay un mal trabajo de enfermería, ¿no? Entonces, parece, ¿no? Que a veces hay responsabilidades. Hay que estar pues atentos, ¿no? Si ustedes ven pacientes que están evolucionando mal, en el curso de su tratamiento, tienen que ir pues donde la enfermera y ver un poco cómo está haciendo ese tratamiento. Y han habido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes pues, ¿no? que ponen su mano, ¿no? Para recibir las medicinas y simplemente las tiran, ¿no? A la manga y la dejan ahí. Y no toman todo, lógicamente. Hay enfermeras, enfermeros que le dan los medicamentos para su casa, porque se incomodan por cualquier razón. Esos son malos tratamientos. Entonces ahí hay, por eso les decía, a veces responsabilidad del personal de enfermería. Tiene que ser supervisado el tratamiento. Si alguno de ustedes, algún amigo, familiar, persona amiga, se enferma de tuberculosis, la mejor recomendación es que le supervisen el tratamiento. Yo, por ejemplo, también, si yo me enfermo, van a tener que supervisarme el tratamiento. Nosotros hemos tenido hasta directores de hospital con tuberculosis. Vaya la enfermera, la oficina del director a administrar el medicamento todos los días. No porque sea el director va a tener un tratamiento diferente o malo, ¿no? O sea, un mal tratamiento de tuberculosis es el que no está supervisado. Entonces es la mejor estrategia para que el paciente se cure, ¿no? Tanto el medicamento oral como el inyectado. Y ese tratamiento, como les decía, es individualizado, de acuerdo a la sensibilidad o resistencia de la prueba de sensibilidad, tal como hemos mencionado la prueba anteriormente, ¿no? Incluso el tratamiento puede ser personalizado, o sea, a la persona, no solamente a su prueba de sensibilidad,
sino también a sus condiciones personales. Por ejemplo, en Estados Unidos especialmente, ¿no? Tuberculosis le da a personas que no tienen casa, ¿no? A los que le llaman, pues, ¿cómo le dicen? Homeless, ¿no? Homeless, sí, por ahí escuché, los homeless. Entonces esos que no tienen casa, esos son los que más tienen tuberculosis en Estados Unidos. Y entonces ellos tienen un personal que va y sale, bueno, a buscar al paciente debajo del puente, donde esté, para administrarle el medicamento. O sea, en Estados Unidos han inventado esto del DOT porque ellos son los que tienen mayores problemas para supervisar el tratamiento. Y es un ejemplo, digamos, y es una, digamos, excelente estrategia para todo el mundo. Como le decía, nos organizamos, ¿no?, para hacer la vaciloscopía, el cultivo y la prueba de sensibilidad en red de laboratorios en el Perú. De alguna u otra manera, a todos los sintomáticos respiratorios les hacemos, pues, una vaciloscopía y eventualmente su cultivo de tuberculosis en laboratorio, por ejemplo, como de los hospitales. Entonces, el Hospital Carrión, ustedes han visto que ahí hacemos el cultivo. Pero el cultivo no se hace, por ejemplo, en centros de salud. Y además de eso, nosotros colaboramos, ¿no?, con los otros instituciones, ¿no? Si viene el paciente del Seguro Social, igual lo atendemos, o de las Fuerzas Armadas, de cualquier otra institución de salud, incluso privada, ¿no?, también entran, digamos, dentro de la red de laboratorios. Esta red de laboratorios, para asegurar especialmente, ¿no?, la calidad de la prueba de sensibilidad, hay un laboratorio supranacional, que en este caso para el Perú es Chile, ¿no? Chile tiene un buen laboratorio de micobacterias en su Instituto Nacional de Salud y ellos nos hacen el control de calidad de la prueba de sensibilidad. De esa manera se asegura, ¿no?, lo que nosotros siempre buscamos en salud en general, en el laboratorio, que se le hagan las pruebas necesarias, haya calidad en la atención y también oportunidad, ¿no?, en el diagnóstico de tuberculosis. Muy agradecido. Una pregunta, comentario. La presentación ya está en el escritorio, como bien dicho. Ya por ahí acordando, les he mencionado algunas preguntas del examen. Así que, ¿algo más? Sí.